y que es fundamental para la existencia correcta de la vida humana. Aleluya. El hombre podrá tener muchos tipos de esperanza, podrá asirse, podrá agarrarse, crear, pero la esperanza maravillosa que crea y le da sentido de dirección al hombre y la mujer es la esperanza gloriosa, número 1, de ser llamado hijo de Dios, y número 2, de ser coherederos, participantes de esa esperanza gloriosa. En segundo lugar, estamos capacitados para disfrutar de esa esperanza, de ese fruto de la resurrección, porque somos regenerados, hemos nacido de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, y el verso 23, donde estábamos ahorita, nos dice de qué madera está hecho esa nueva creación. Dice en la versión Reina Valera 1960, el verso 23 del capítulo 1 de la epístola de Primera de Pedro. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tú puedes disfrutar y yo puedo disfrutar de la esperanza, que ya mismito vamos a ver qué es esa esperanza. De esa esperanza maravillosa, porque hemos sido regenerados en Cristo, hemos sido nuevas criaturas en Cristo, y esa criatura nueva no es de simiente humana, eso no es de simiente corruptible, sino incorruptible. Y esto es bien fundamental. La Escritura y el apóstol Pablo en un momento dado va a explicar esto. Va a explicar la naturaleza del nuevo hombre. Muchas veces nosotros desconocemos que esa naturaleza, que es de carácter espiritual, está viva en nosotros. Y muchas veces, como yo comentaba a unos hermanos en estos días, me llama la atención cuando hay hombres, hay mujeres que no manifiestan, por ejemplo, un fruto fundamental del cristiano, que es el amor, que es la compasión. Y en días recientes leíamos las consecuencias, o podríamos decir, las crónicas de una muerte anunciada en los diarios de nuestro país. Veíamos en las primeras páginas a una personalidad política, y los diarios y los titulares nos decían la condición emocional, espiritual en la cual estaban. Hubo gente y cristianos que escuché decir, si eso hizo, ahora que se lo merezca. Escuchaba yo un padre en la radio, el padre de esta persona, explicarle cuando le pregunta en una pregunta retórica y obviamente carente de sentido humano y cristiano, ¿y qué usted siente como padre? Y él le dijo, ¿pero qué tú crees que voy a sentir yo, muchacho? ¿Cómo tú crees que voy a estar? Hizo una palabra, destruir, al ver obviamente a su hijo en las condiciones emocionales y mentales, físicas, por las que está viviendo, por las consecuencias o las situaciones que sean. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a tener compasión, porque ese es el primer fruto de la nueva criatura. Y esa nueva criatura es regenerada en Cristo. Es Cristo el que la ha hecho de carácter espiritual, no es de carácter humano. Ya no podemos ver las circunstancias meramente como lo ve aquel que no ha sufrido y ha experimentado en su vida el amor de Cristo. En la tarde de ayer mi esposa y yo veíamos, mientras nos acercábamos a un autoexpreso de esto para poder comprar unos alimentos, a un joven de apenas 19 años, de los muchos que vemos en nuestro país. Pero aquel nos llamó la atención, aquel se estaba escondiendo para llorar. Era tanto el dolor, era tanto la desesperación, porque te necesitaba el dinero para la droga, que estaba frustrado, estaba llorando. Posiblemente nunca nos habíamos fijado en esa cara, en ese momento de desesperación, abandonado posiblemente por su familia, por todo el mundo. Y allí estábamos nosotros. Y yo le decía, tengo ganas de darle el dinero para que vaya y compre, porque su rostro grita. Sin embargo, entendíamos que la mejor postura en ese momento era poder dar una palabra de bendición y no lamentablemente cooperar con lo que él deseaba que cooperáramos, que era para poder trabajar con su vicio de adicción a drogas.
Pero él había dolor en el corazón. Había tristeza, había frustración, había soledad. Y aquel que ha sido nacido de nuevo, esa simiente que es incorruptible, esa simiente que es de carácter espiritual, se fundamenta en lo que es el mismo Dios del cielo, en el amor, en la misericordia, en la compasión. Y Pedro en esta hora dice, nosotros estamos capacitados para disfrutar de la esperanza y de la herencia, porque la simiente que está en nosotros es incorruptible. Hemos nacido de nuevo. Hay gente que puede tomar esto como algo liviano, como una retórica teológica, como una retórica de iglesia. El Espíritu Santo una vez más nos acuerda que hay una simiente en nosotros, que hay algo distinto en nosotros, que no solamente está ahí sencillamente para darle vida los domingos con unos cuantos coritos, los domingos con una reflexión extraordinaria que puede tocar las fibras de la emoción, las fibras del entendimiento, del intelecto, sino que esa fibra, que es esa simiente, que es de carácter incorruptible, es provenida del mismo cielo para que el hombre y la mujer puedan vivir para Dios y dar testimonio de esa esperanza gloriosa. Somos regenerados nuevos. Hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, tenemos la capacidad para disfrutar de la esperanza. En tercer lugar, por la resurrección de Cristo, por la fuerza extraordinaria, como dice Romanos, que Dios le levantó de entre los muertos. Tenemos la fuerza para vivir para Dios. Mire lo que dice Efesios, el capítulo 1, que lo hemos visto en el estudio bíblico acá. Efesios capítulo 1 y el verso 19 y 20. Voy a leer ahora de la nueva versión internacional. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes. Mire ahora lo que dice el verso, porque es que tenemos la capacidad para disfrutar de esa herencia maravillosa, porque tenemos la fuerza. La resurrección de Cristo no solamente nos capacita para disfrutar de la herencia de la vida eterna, sino que también nos garantiza que usted y yo tenemos las fuerzas para vivir para Él. Aleluya. Mira lo que dice el verso. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay poder en Dios y hay poder en tu vida y en mi vida, porque esa resurrección maravillosa nos da a nosotros la capacidad para que podamos vivir en novedad de vida, para que esa simiente incorruptible sea una realidad en nuestra vida. Hago un paréntesis. No se olvide de que estamos hablando de estas tres características que tenemos para poder disfrutar de la esperanza en vida eterna y de la herencia. Recuerde eso. ¿Cuáles son esas características? Somos hijos de Dios, herederos. Somos regenerados, nacidos de nuevo, de simiente incorruptible. Y en segundo lugar, en tercer lugar, tenemos la fuerza viva de Dios, que fue la resurrección de Él, para nosotros poder vivir para Él. Una fuerza eficaz. No hay nada, hermano, no hay nada que nos pueda a nosotros poner en orden de no recibir la esperanza maravillosa. Ahora bien, ¿qué es esa esperanza?